Pues bueno, creo que básicamente empezamos diciendo que todos recibimos una educación en casa, ¿no? Y de ahí viene toda la parte moral que conocemos. En el caso de la parte institucional en Ford, yo creo que podría venir de las políticas que se establecen o de las normas que tienen que regular todo el personal dentro de la compañía. Pues realmente creo que sí, somos conscientes de que las personas podemos representar lo que te comentaba, ¿no? Para nosotros los resortes son estas políticas o normas, cada persona lo puede representar de acuerdo a su conocimiento, sin embargo Ford procura o pretende que todos estemos en el mismo entendido y procuramos manejarlos de la mejor manera, entonces la respuesta sería sí. Pues yo creo que tiene mucho que ver con el trabajo en equipo, porque una vez que tú te desentiendes das a entender que trabajas individualmente, o sea, es como un egoísmo, entonces no estás pensando en los objetivos del equipo. Ese sería como el problema principal que nosotros consideramos que pasaría, no llegar a los objetivos y no poder dar el mejor servicio, dado que estamos pensando individual y no colectivamente. ¿Pero tú crees que actualmente sí se trabaja en equipo en Ford? Sí, claro que sí, procuramos trabajar en equipo y procuramos que todos estemos en el mismo entendido, sabiendo que no es un trabajo individual, sino que todos dependen de todos. Al final, pues, mi trabajo depende del tuyo y así simultáneamente. Pues yo creo que lo principal sería la comunicación. O sea, estar informados todos de qué es lo que está pasando, cómo se podrían dar estas situaciones y a lo mejor compartir experiencias para saber cómo manejarlos de la mejor manera. ¿Y qué medios de comunicación se utilizan actualmente? Actualmente en Ford procuramos darles información sobre nuestra cultura y pues estar siempre conectados de acuerdo en equipo, ¿no? De acuerdo a lo que pensamos. Tenemos juntas de staff, tenemos a lo mejor juntas específicas de los pequeños equipos que tenemos dentro del staff para poder saber qué es lo que pasa alrededor de nuestro trabajo. En esta ocasión vamos a hablar acerca del desentendimiento moral. Y bueno, el desentendimiento moral hace referencia a las justificaciones que las personas buscamos para actuar de una o de otra manera ante situaciones que no van de acuerdo a los principios éticos, por lo que evidentemente incurren en injusticias para la sociedad en general. Es común que se nos presenten situaciones en las que debemos de tomar decisiones que pueden implicar más sacrificios que beneficios para nosotros, pero que si actuáramos de una manera distinta, es decir, si actuáramos en contra de la ética, las consecuencias resultarían injustas para terceros. Es en estas ocasiones en las que decidimos actuar desentendiendo las responsabilidades que tenemos para con la sociedad en general cuando incurrimos en el desentendimiento moral. Un ejemplo concreto es el que analizamos anteriormente en la materia en el caso de la periodista Carmen Aristegui. Ella y su equipo de reporteros, por no meterse en problemas, pudieron haber tomado la decisión de no realizar el reportaje sobre los descarados actos corruptos y evidentemente injustos que las figuras políticas llevan a cabo en nuestro país. Sin embargo, esa actitud hubiera significado el negarse a intervenir en una situación que afecta directamente a la sociedad entera. Y esto por fijarse únicamente en un beneficio individual, ¿no? Sin embargo, bueno, al haber tomado la decisión opuesta, es decir, al haber publicado y al haber transparentado esta situación, Carmen Aristegui y su equipo demostraron que además de estar conscientes de los principios éticos, integran los mismos a su quehacer, es decir, son agentes proactivos, para nada pasivos. Y no solo dicen, es decir, que no solo dicen estar en contra de las injusticias, sino que actúan en pro de lo justo y de lo ético. Están entregados a su profesión, conocen perfectamente bien los bienes internos de la misma y sin importar las consecuencias, ellos siempre van a trabajar en beneficio de la sociedad. Y este es un gran ejemplo de la manera en que todos los profesionistas debemos de actuar, es decir, en pro de la sociedad en general y no solamente de nuestro beneficio propio, ¿no? Ahora bien, es muy importante conocer los resortes que activan el desentendimiento moral para conocer mucho más a fondo este tema del desentendimiento moral.
Uno de los resortes es la justificación moral. Este resorte se activa cuando las personas decidimos actuar en pro de la justicia, pero únicamente si se genera un bien mayor. El segundo resorte es el etiquetado eufemístico de las acciones. Este resorte consiste en justificar nuestras acciones al minimizar el efecto negativo o injusto que nuestras acciones representan, simplemente porque no nos queremos meter en mayores problemas. Por otro lado está el tercer resorte, al cual le llamamos comparación paliativa. Este resorte consiste en comparar un hecho con uno todavía más grave. Por ejemplo, en lugar de pagar una multa, le das una mordida al policía y lo justificas comparándolo con las grandes cantidades que el gobierno se roba actualmente. Ninguna de las dos acciones está mal, pero el que tú lo hagas sabiendo que está mal, está aún peor. En cuarto lugar, tenemos el resorte llamado disolución de la responsabilidad. Este resorte consiste en tratar de restarle importancia a nuestro actuar comparándolo con las personas que nos rodean directamente y que también se están dejando llevar por la moral pasiva. Es decir, en lugar de actuar en pro del beneficio común, actuamos por lo que nos resulta mucho más sencillo. Otro resorte es el desplazamiento de la responsabilidad. Este resorte es todo lo contrario a la proactividad, pues tiene que ver con la forma en la que dejamos que las personas hagan las cosas que nosotros bien pudimos haber hecho y que no las hacemos por flojera, por evadir problemas, etc. El sexto resorte es la distorsión de las consecuencias. Este resorte tiene muchísimo que ver con el típico no está tan mal, pues se trata de disminuir el impacto y las consecuencias que nuestros actos representan, pero pues al no representar tantos sacrificios para nosotros, queremos tacharlos y evadir las consecuencias. El séptimo resorte es deshumanizar a las víctimas. Este resorte, en pocas palabras, es mentirse a sí mismo, ya que su finalidad es intentar convencernos a nosotros mismos de que los efectos de nuestras acciones no son tan graves como aparentan. Y por último tenemos el octavo resorte, que es la atribución de la culpa a las circunstancias. Este resorte evidentemente implica intentar justificarnos a través de terceros y de las circunstancias en las que nos vemos enfrentados, en lugar de actuar de manera proactiva alineados a la moral. Y bueno, ya que tenemos mucho más claro el tema del desentendimiento moral, ahora lo vamos a enfocar directamente al quehacer de Ford. Como vimos en la entrevista realizada, para Ford la educación moral recibida en casa es súper importante, por lo que al momento de realizar todas las actividades de selección y reclutamiento, los filtros enfocados al perfil moral son súper importantes, ya que deben de ir de la mano de los valores y de la filosofía empresarial, de la filosofía de Ford. Para reforzar y mantener alineados los valores dentro del equipo de Ford, la empresa cuenta con políticas institucionales que ayudan a regular el clima laboral. Para Ford, los resortes del desentendimiento moral se ven representados en las políticas y en las normas que rigen a la empresa. Y bueno, aunado a esto, la diversidad es un pilar muy importante dentro de la empresa, por lo que respetan que cada persona entiende lo que es justo de lo que no es justo, lo que es ético de lo que no es ético, y pueden estar tranquilos de que cuentan con colaboradores que cuentan con una moral alineada a la filosofía de Ford, porque como lo mencionamos anteriormente, este pilar es un filtro muy importante en el proceso de reclutamiento. Sin embargo, a pesar de que están seguros de contar con colaboradores con una moral alineada a la filosofía Ford, la empresa, para asegurarse de que todo el equipo se encuentra en el mismo entendido y que todos actúen de acuerdo a lo ético, procuran realizar actividades enfocadas a la importancia de la ética constantemente. Para Ford es sumamente importante que todas las actividades que se lleven a cabo dentro de la institución estén comprometidas con los principios que rigen la vida moral, y para los mismos es muy importante que todos sus colaboradores actúen de manera proactiva y que no se dejen llevar por un agente pasivo, sino que cuando se vean enfrentados ante situaciones
tanto profesionales como personales, que los lleven a decidir entre el actuar de manera ética y el irse por el camino fácil, los colaboradores decidan actuar de manera ética. Nosotros sabemos que no es una decisión fácil, si nosotros lo vemos en nuestra vida diaria, evidentemente en la vida profesional se vive también con mucha frecuencia. Sin embargo, Ford es una empresa que deja muy en claro a todos sus colaboradores que lo importante es actuar de acuerdo al bien común y no al bien únicamente de la empresa.